Continuamos con Cerrando la Noche y hoy vamos a conversar con Ronald Santana. Ronald Santana es el director de la regional número 10 de la provincia Santo Domingo. Estamos hablando regional de educación. Y con él vamos a conversar sobre todas estas desafíos que tienen los maestros, teniendo hoy presente no solo un maestro ordinario, es una persona que se ha preparado para esto, pero además tiene bajo su responsabilidad posiblemente la regional más importante y con mayor número de estudiantes que puede existir en el país. Y de inmediato vamos a darle la buena noche a Ronald Santana. Buenas noches, Ronald. Buenas noches, Ronald. Muchísimas gracias por la invitación, Junior, Giovanni, y yo complacido de estar con ustedes y su público. Bueno, yo creo que es de rigor, aunque eres un hombre que te hemos visto varias veces en los medios y que eres conocido en el sector educativo, como es natural, porque es tu nicho de realización de tu actividad profesional, pero sería bueno saber quién es Ronald Santana. ¿Cómo llega Ronald Santana a la regional número 10 de educación, en este caso, la más grande del país? ¿Cómo se llega ahí, Ronald? ¿Y quién eres? ¿De dónde vienes? Bueno, iniciar desde mis orígenes, que jamás pudiera renegar a ellos. Nací en la ciénaga de Guachupita, a la orilla del río allí. Estudié en la escuela de la ciénaga, luego salí a Sabana Perdida, estudié, fui a la universidad, a la UAS, en la cual me gradué con honores. Fui estudiante meritorio en la UAS durante 6 semestres de los 8 que tiene mi carrera, y con todas las precariedades que ustedes pueden o no imaginarse. Y después de ahí, pues inicié un proceso en una escuela muy pequeña, con un sueldo cuasi prestado, hasta que pude ir a un concurso en educación. Y después de ahí ya me hice profesor docente en el sistema educativo dominicano. De allí entonces obtuve varias posiciones, también por concurso, como subdirector de un liceo, después director. Fui a estudiar, luego hice un par de maestrías aquí en República Dominicana. Me fui a España a estudiar durante un periodo de un año y tanto, en investigación educativa, metodología de la investigación educativa. Luego regreso, imparto clases en varias universidades. Se abre un concurso en la gestión de Andrés Navarro para los directores regionales y distritales. Me inscribo sin expectativas, y ya venía de obtener esa beca porque me gradué con honores en la universidad, en la UAS, algo que también es, dicen los estudiantes de la UAS que es un poco difícil uno obtener honores, y me dieron una beca pues para estudiar fuera del país y la aproveché. Me inscribo en este concurso y sin expectativa pues resulto ser seleccionado, y la selección me di cuenta el mismo día que nos nombraron. Pues me llamaron a una reunión en el Ministerio de Educación y de repente me dijeron: usted va a ser designado como director regional 10, y era algo que no me creía, pero me dijeron que tampoco podía llamar y difundir antes de la rueda de prensa del ministro, y es algo que también tuve que contenerme en ese momento. Y aquí estamos, llevamos 2 años en el puesto, en la posición, y hemos estado bastante satisfechos con la labor que hemos estado realizando allí. Ronald, pero ese recuento bastante rápido es interesante. Tú dices que te inscribes al concurso sin ninguna expectativa. ¿Tú no levantabas banderita morada? ¿O esa es única parte de tu formación? Porque hay que recordar que aparte de tu capacidad profesional, hay cosas que necesitas para que te empujen en una sociedad como esta. Explícanos un poco eso. Interesante, Junior, porque mira esto, a pesar de lo que mucha gente a veces percibe, pero yo creo que los cambios, al final de cuentas, el responsable de hacer el cambio y de determinar las cosas es el que tiene el poder en el momento. Y una de las cosas que demuestran que no había un levantamiento de bandera previo, ni que era un miembro del partido, ni un dirigente político del PLD, es el hecho de que cuando yo llego a tomar posesión de mi puesto, es la misma fuerza del PLD la que hace huelga, y que pueden buscar los videos en YouTube que están por ahí, toma de posesión de la Regional 10, donde los técnicos, sobre todo del partido del PLD, están
se levantaron junto con el presidente de ADP en ese momento, Eduardo Hidalgo, hasta para impedir en algunos casos de que los directores nuevos tomaran posesión de sus nuevos cargos. Y eso es algo muy frustrante a esa situación de encontronazo con el mismo PLD, que mi mamá no pudo estar en mi toma de posesión, una mujer que ha estado en todos los momentos importantes de mi vida. Y es algo que siempre recuerdo porque ha sido el único momento de mi vida importante para mí que yo no he podido llevar a mi mamá porque hubo que militarizar la zona, se esperaban desórdenes y todo por el estilo. Y eso fue algo bastante frustrante. Y fueron los PLDistas que hicieron eso. En ese momento los PRMistas, Xiomara Aguante, María Teresa y los demás, pues nos dieron el apoyo de que se hiciera un concurso para despolitizar educación. Y eso, la gente, y hoy nos tachan de que fuimos políticos, tal cosa, pero realmente creo que cada momento va marcando las pautas del histórico. Ronald, usted me ayudó para seguir conociendo un poquito la regional número 10. Explícanos cuántos distritos abarca la regional y cuáles provincias y municipios abarca la regional también, para que los amigos televidentes tengan una idea. Nosotros tenemos la provincia de Santo Domingo, exceptuando la zona de los Alcarrizos y Herrera, que pertenecen a Santo Domingo Oeste. Luego todo Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, hasta llegar a la provincia de Monte Plata, la frontera con Monte Plata, y por el este hasta llegar a la provincia de San Pedro de Macorís, toda la zona de Boca Chica, Santo Domingo Este, Guerra, San Luis, toda esta zona es nuestra. Luego el municipio de La Victoria y toda esta parte del municipio de Santo Domingo Norte también. Tenemos 7 distritos educativos y el más joven de ellos es el distrito 1007, que es de Guerra. La verdad, 10. Dijiste que esta grande. regional no integra la zona de Herrera. Eso No, fue lo que nos dijiste. Sí, ¿Hay una exacto. regional particular ahí o ese distrito está adscrito al Distrito Nacional? ¿Cómo funciona esa parte? Exacto, ahí eso le pertenece al Distrito Nacional, que es la regional 15, que está compuesta por 6 distritos, y esa zona de los Alcarrizos, que es el distrito 1001, 1501, perdón, y la 1505, que es de Herrera, están ahí dentro de esa regional 15. Muy bien. ¿Y cuántos estudiantes? Pues ya sabemos la cantidad de distritos. Imagino que la cantidad de recintos son impresionantes los que están bajo la responsabilidad de esa regional. ¿Qué población estudiantil están bajo tu dirección, prima fase, desde el punto de vista jerárquico? Sí, tenemos 525.000 estudiantes. Esos estudiantes están distribuidos en 2.020 centros entre públicos, privados y semioficiales. Tenemos 2.020 centros entre públicos y privados. De estos estudiantes, bueno destacar que unos 380.000 estudiantes están en el sistema público. Nos quedan unos 125.000 estudiantes, más o menos 165.000 estudiantes que están en el sector privado, en la regional 10, con una cantidad de 1.050 centros privados, lo cual mueve también y dinamiza esos empresarios o microempresarios, en algunos casos, pequeños empresarios en otros y grandes empresarios en otros, que son los propietarios de colegios privados, al cual también el sistema regula. Y nosotros somos prestadores de servicios y reguladores para el sector público, pero para el sector privado solo somos reguladores, no prestadores de servicios. Justamente iba a preguntarte cuál es la vinculación de un director regional con los centros privados que están justamente ubicados en diferentes distritos que integran su regional. Nosotros, al igual que para la parte pública, nosotros somos supervisores, pero también garantes que cumplan las políticas educativas en el territorio, tanto en lo público como en lo privado, de que el currículo dominicano, lo que se ha definido dentro de la política curricular de la República Dominicana, pues todos los centros lo lleven a cabo, sin importar que sea público o privado. El sector privado sí puede diferenciarse en cuanto a su oferta académica a los padres con otros plus. Por eso hablamos de la flexibilidad de nuestro currículo.
ellos pueden ofrecer cosas que la escuela pública no ofrece, pero nunca puede dar menos de lo que la escuela pública da. Entonces nosotros somos esos garantes de que las políticas educativas se cumplan en el territorio, de que prime la relación familia-escuela, cuando hay una situación con un estudiante en términos de registro, en términos de una situación de una calificación. De hecho, validamos las notas y hacen el mismo proceso que las escuelas públicas, solo que ellos ofrecen unos plus, por los cuales los padres contratan ese servicio, aparte de también la tradicionalidad. Hay padres que estudian en un colegio y pues desean que todos sus hijos estudien allí por la calidad del servicio y por todo lo demás que ofrecen. Pero la escuela privada, jamás puede ofrecer menos que la escuela pública, sin más. Ronald, tú acabas de decir algo que yo lo viví en mi adolescencia. Yo estudié en el Liceo Víctor Estrella Liz y yo veía que en las pruebas o cuando daban ya cierre de curso, venían estudiantes de otro liceo, de otras escuelas, incluso colegios privados, al Liceo Víctor Estrella Liz, que era como el líder del equipo en esa zona. ¿Se da eso que estudiantes tengan que ir a recibir pruebas, exámenes especiales? Claro. A una Claro, es lo normal. De hecho, pocos colegios, y podríamos decir que ningún colegio, normalmente su planta física se usa como sede para las pruebas nacionales, que es importantísimo saber que las pruebas nacionales no son solo ese punto de hastío que el estudiante vive para promover o para tener un título de grado, sino que también sirven para que el sistema mida, y porque lo que no se mide no se puede corregir. Entonces, ese es el último momento que tiene y oportunidad que tiene el sistema para medir ese producto saliente de él. Y sí, los estudiantes de los colegios privados pues tienen que vivir el mismo proceso que lo de la escuela pública, vivir sus pruebas nacionales. Luego, en la parte estadística, sí nosotros podemos diferenciar. Parece que tuvo un pequeño parece que problema, Ronald. La población. Ya volvió. Aquí tenemos. Continúa, Ronald, que hubo un pequeño interrupción, pero le decía que se pudiera medir esa parte del sector público y privado, cuánto nosotros tenemos y con qué calidad salen los estudiantes de cada uno de los sectores, pero los dos estudiantes tienen que vivir exactamente el mismo proceso. Mencionaste algo importante que creo que es también parte de las preocupaciones que aún persisten en la sociedad dominicana. Ya dijiste que básicamente la currícula es la misma, lo único que ese plus, es decir, esas materias adicionales que pueden cargar los colegios privados, corre, ¿verdad?, por su cuenta, escapa, digamos, en principio al control. Pero dijiste también que la única diferencia puede ser en términos de la calidad de la educación. Yo creo que aquí nos adentramos a uno de los temas más importantes y preocupantes en la República Dominicana. Y sería bueno, a partir de tu vivencia, de tu criterio, ¿por qué se da a veces esa simetría entre educación pública y privada, donde se entiende que generalmente la educación privada cosecha un producto mucho más acabado, de mayor calidad que en el sector público? Digo generalmente porque habrá casos de colegios o de escuelas públicas que hay productos muy bien terminados, pero usualmente entendemos que el privado lo termina mejor. ¿Qué ocurre ahí, Jorge? Claro que sí, hay excepcionalidad en ambas partes. Tú puedes tener un politécnico, y pudiéramos hablar de cualquier politécnico de la República Dominicana, que tiene una oferta académica que pocos colegios del sector privado pueden acercarse a esa académica. De hecho, los estudiantes de los politécnicos normalmente son tan buscados que el sector productivo se queda o acapara esa masa de la población que sale de nuestra secundaria de manera casi inmediata. Y tenemos centros muy reconocidos a nivel país, o sea, un centro público como Loyola o ITESA, o el Perpetuo Socorro, el Politécnico Osco San Valero, o Aragón, o sea, muchísimos politécnicos que pudiéramos tener como referencia, que están por encima de esa media. Pero hay que decir también y apuntar que esa brecha se ha ido cerrando en términos de calidad y de resultado de ese producto, y eso lo podemos ver en la última prueba PISA y en las pruebas nacionales también, de cómo esos resultados no son tan diferentes. Pero cuando hay diferencia, es por el quintil al que pertenece la población. Normalmente la población que está en el sector privado
las familias tienen un nivel educativo y un nivel económico mayor que aquellas familias que están en el sector público. Claro, esto no es la regla. En el sector público tenemos personas que están en el primer quintil, o sea, en el quinto quintil de la sociedad. Todo va a depender de lo que busque el padre como educación para sus hijos, pero en términos promedio, tú tienes una población que puede pagar y por ende puede costear otras cuestiones y poner a sus hijos en contacto con otros medios. Tú tienes una escuela pública que que no es la escuela como tal, sino la población a la cual le presta el servicio es una población más carente económicamente, que tiene un impacto ya muy estudiado en términos de la calidad de los resultados de aprendizaje. Y cuestiones tan simples, Junior, que nos dijo la prueba PISA del 2015, como lo siguiente. Prueba PISA en el 2015 determinó que un niño que tiene contacto no leído, simplemente el hecho de tener contacto con 20 o más libros en su casa, tiene mejores resultados que un niño que tenga menos de 20 libros o que no tenga libros en su casa. O sea, cuando tú tienes un padre que ha leído, que normalmente está en el escrutinio o en el estudio de alguna cosa, y sus hijos lo ven, con ese simple hecho, ya tus hijos elevan su nivel y su calidad de aprendizaje. Y esas son cosas que tienen que ver con poder adquisitivo, tienen que ver con educación de los padres y tienen que ver con seguimiento de los aprendizajes. Así que eso es uno de los... Ahí nos juega un papel importante las políticas públicas. Claro que sí, un papel determinante, no solamente importante, sino determinante. En la medida que las políticas públicas se van acercando a encerrar brechas sociales, en esa misma medida, pues nosotros vamos obteniendo mejores resultados de aprendizaje. Nosotros tenemos una escuela que ha ido cambiando, donde tú tienes, y te voy a dar este ejemplo, que justamente en estos días hemos estado celebrando el gran logro que ha tenido el equipo que fue a la NASA a representar a la República Dominicana desde la Universidad INTEC. Sí, pero sí, nosotros tenemos en la Regional 10 y el año pasado, el año pasado y este año, iniciaron el año pasado, pero fueron a representar en el nivel ya preuniversitario, porque los INTEC están en el nivel superior, en ese nivel preuniversitario, una escuela pública de la Nueva Barquita que también estuvo con un grupo y un equipo de la NASA y construyeron un rover. Y eso es algo que la prensa no lo recogió, ni lo difundió, ni le dio tanta promoción, porque son unos muchachos de la Nueva Barquita que vivían a la orilla del río, pero que sí, que representaron a la República Dominicana en la NASA también, y obtuvieron menciones especiales también por la NASA. Entonces, quizás también es esa parte un poco la de la percepción, y por eso a veces, no por una cuestión de enrostrar, pero me gusta decir que soy, porque normalmente se piensa que en estos barrios todo lo que hay es malo. Pero no, es una cuestión a veces de qué destaca la sociedad y en qué medida lo destaca. Yo creo, eso tiene que preguntarle a Sergio Vargas. Yo creo, Ronald, que a veces Junior, escúchame, Ronald, yo creo que a veces, Ronald, es deficiencia del mismo centro educativo, de la regional, del distrito o del mismo Ministerio de Educación, que no da a conocer las cosas positivas que hacen sus alumnos o que hacen los estudiantes a la regional o al distrito que pertenecen. Yo creo que esa labor tienen que caminarlo ustedes a través del Departamento de Relaciones Públicas, venderle eso como un logro del sistema educativo, como un logro de la regional, para que se dé a conocer. Recuérdate que lo que no se dice no se sabe. Lamentablemente, tú acabas de darnos la primicia de que esos estudiantes oriundos de la Barquita, a la orilla del río Osama, pues tuvieron ese privilegio de estar en la NASA y concursar y ganar. Pero lamentablemente el mundo no lo supo por un asunto de faltó tal vez darle seguimiento a eso. Sí, se publica la prensa de nuestro equipo del ministerio en términos de prensa, también lo hace, de hecho, se invitaron a algunos medios, pero no es lo que vende, y eso ustedes como productores y conductores de un programa de televisión y ya inmersos en este mundo de las comunicaciones en nuestro país, saben, o sea, este programa que nosotros estamos haciendo hoy, hablando de educación, quizás por la situación en la que nos encontramos, de un año escolar y la gente está interesada en saber qué va a pasar y qué tiene, se interesa y lo ve. Pero esto que ustedes hablan y los felicito por llevar un programa como este, de lo que ustedes hablan no es necesariamente lo que vende en nuestra sociedad. Nos vende y nos llama más personas que tengan que vendan un poco de morbo, de amarillismo y todo ese tipo de cosas.
No, yo creo que hay un elemento que quizás tú no quieres decir y Giovanni tampoco. Aquí está centrado también el carácter ideológico de toda esta situación. Eso se guarda por ahí para un día justificar la desigualdad, decir, mire, ese joven de la vieja barquita puede, ¿por qué tú no puedes en tus condiciones? Vamos a hablar claro, para esconder a veces las responsabilidades. Y se esconden esos casos. Quizás inclusive se pudo haber hecho el esfuerzo, pero esa propia visión no permite que ese tipo de ejemplo se le dé la difusión de vida en el tiempo oportuno. Se guardan para cosas específicas y en momentos muy concretos de agitación de la sociedad, entonces te lo explotan ese tipo de situación, porque para todo esto hay una lógica del poder que no podemos negar ni pretender esconder, que está inclusive implantada en nuestro modelo educativo. Ahorita vamos a hablar de los desafíos que tenemos y los cambios necesarios para dar el salto que requiere la educación dominicana, que mencionaba PISA, pero sí, PISA sigue dándonos duro, y no es porque quiere. Algo está pasando que no está funcionando en el modelo. Nos dicen que es tiempo de hacer una pausa, vamos a ella y en breve continuamos con Cerrando la Noche. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Ronald Santana, quien es el director regional de la regional número 10 de la provincia Santo Domingo del sistema de educación pública, y ya nos explicó que también tiene que ver con la supervisión de los contenidos que deben cumplir también el sistema privado de educación. A propósito, digamos que educación está inaugurando un nuevo ministro que ya va a cumplir próximamente un mes y que le ha comunicado al país, luego de muchas conjeturas que se habían planteado de que íbamos a tener o no año escolar, que si se iba a iniciar en enero, que si no sabemos cuándo, pero ya finalmente se anunció una fecha y un proceso y una metodología para que el año escolar pues inicie, que digamos que formalmente en 10 días debe iniciar el proceso con el personal docente, para luego concluido ese proceso, ya el día 2 del mes de noviembre, iniciar formalmente la docencia en el país, auxiliándose de las metodologías que se han anunciado, se pondrán en práctica. Estamos hablando de plataformas virtuales, estamos hablando de radio, televisión, no se ha descartado totalmente la participación presencial. Digo totalmente porque es posible que haya lugares en que sea factible iniciar un proceso presencial o semipresencial, tratando siempre de salvaguardar. Y no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de incorporar la metodología tradicional, presencial o semipresencial, porque es posible que haya en alguna demarcación del país condiciones para que, salvaguardando la salud, la vida de la comunidad educativa, estamos hablando de profesores, estudiantes, el personal auxiliar, como también las familias de cada uno de ellos, sobre todo de los actores de este proceso. Y quisiéramos ver cómo va este proceso, Ronald, que tiene ya fechas fatales en principio. Alguien dijo que eso iba bajo cualquier circunstancia. Yo decía, eso es llueva, truene o vente. ¿Cómo estamos para ello? Así es. Nuestro ministro de Educación acaba de, bueno, en días pasados, la opción o la ruta a recorrer por el sistema educativo. Y lo reafirmó luego de unas declaraciones que hizo pues, el director de Indotel. En tal sentido, la educación está sujeta a un proceso que iniciará el 18 de septiembre con la formación de todos los maestros a nivel virtual,
una formación que contará con el proceso para la utilización de una plataforma educativa que permitirá llevar los contenidos en un currículo simplificado a todos los docentes y estudiantes del país. En tal sentido, nosotros tenemos el gran reto de que las familias para el día 2 de noviembre ya estén listas para iniciar el proceso de acompañamiento a sus hijos. Pero como dices, Junior, ya esto no lo digo desde las funciones, sino que era un criterio que hemos sostenido. En España, el día de hoy, se reapertura la escuela presencial. Ya ellos habían tenido ese proceso normal que debe recorrer cualquier país, que es el proceso de ensayo y error. En un momento aperturaron la escuela y retrocedieron a un cierre, pero hoy vuelven a reaperturar, y todo esto se da por un tema del manejo y el conocimiento mismo que la humanidad tiene sobre este virus. Es una ruta más que normal que vayamos llevando un proceso de presencialidad, de medición, de protocolo, porque la escuela no solo tiene esa función de educar en contenido, de matemáticas, de ciencias, de lenguas, sino que también tiene una función social. Temas tan fundamentales para la vida de un ser humano común y corriente, como el dinero, por ejemplo. Todos utilizamos dinero como medio de pago, pero la escuela debe enseñarnos a nosotros temas de finanzas, de esas finanzas básicas que necesitamos para bien manejar el dinero. Entonces es un rol de la escuela. La salud. No es posible que sigamos yendo al médico cuando estamos enfermos. También tenemos que aprender y enseñar a nuestros niños a hacer salud preventiva. Y este virus nos brinda también la oportunidad de comenzar a construir una nueva sociedad que se va a hacer con esos niños y niñas que están en los centros y que además se constituyen como espacio de cuidado para la familia. Una familia que tiene que salir a trabajar y salir a ganarse el peso, pues se siente más segura dejando a sus niños en la escuela que dejándolos en casa solos. En tal sentido, las respuestas pueden ser muchas, pueden ser flexibles, tan flexibles, a veces como la misma mutación del virus. Es una República Dominicana con muchos contextos, donde nosotros pudiéramos tener realidades de una zona a otra muy diferentes en términos de contagio, en términos de población. Tú puedes tener la República Dominicana a 30 minutos un lugar de otro, con una población reducida, que tú puedes comenzar a dar pininos en una escuela con presencialidad. Estas son decisiones que hay que acompañarla de salud pública, acompañarla de protocolos, acompañarla del deseo pero son, como tú dices, son opciones que están ahí y que no están descartadas y que no se pueden descartar, porque ya nuestro ministro dijo que en un momento X, pues vamos a ir retornando de manera procesual a la presencialidad, y esto es algo también que hay que valorar. Pero el uso de la televisión y la radio van a ser fundamental, sobre todo porque el tema de la conectividad sigue siendo un gran desafío en la República Dominicana. Qué bueno, Ronald, De hecho, que tú estás consciente de los retos que le enfrenta la educación dominicana, y creo que el ministro también está consciente de que, como tú me señalas, casos de España, casos de Chile, casos de otros países en Europa que han aperturado las clases, pero que lamentablemente han tenido que retroceder fruto de que la pandemia se ha expandido o que se han contagiado los estudiantes, y qué bueno que estamos conscientes de eso. Pero por otro lado, Ronald, arranca el año escolar ya el 2 de noviembre, el 18 de septiembre, con la parte que tiene que ver con el entrenamiento, los equipos que tiene que distribuir el Ministerio de Educación, toda esa logística que tiene que haber. Cuando arranque todo esto, Ronald, ese globo de ensayo, porque primera vez que lo vamos a hacer, me imagino que los primeros días es la parte de irse adaptando, de ir encarrilando los trenes sobre los rieles, ese método de aprender sobre marcha. ¿Cómo tú crees que pudiera ser con, hablando de eficiencia que tenemos en el Internet, pudiera haber problemas con la energía eléctrica, que también puede crear en el sistema educativo problemas, todos estos fallos que sabemos que existen, y yo sé que hay la voluntad del ministro y hay voluntad del mismo presidente de la República de que las cosas marchen bien. ¿Cómo enfrentarlo en la realidad cuando llegue el momento?
Mira, previendo todo esto, desde nuestra experiencia, tuve la oportunidad en algún momento de mi vida como profesional de trabajar para la radio y la televisión educativa. Y de hecho, uno de mis investigaciones también está un poco basamentadas en esto de la radio y la televisión como medios para la formación. Hoy, justo en el día de hoy, coincidencialmente, acabo de poner en las manos de nuestro viceministro de Supervisión de la Calidad Educativa una propuesta que hemos desarrollado, en la cual me he afanado y he empeñado en estudiar algunos modelos pedagógicos que puedan ser funcional para la República Dominicana, partiendo desde ese camino. Y esa respuesta que se nos ha dado es el dónde. ¿Dónde vamos a educar? Vamos a educar en la virtualidad. Antes educábamos en un aula, en una escuela, en un espacio físico. Ahora la respuesta del dónde se van a producir las clases está dada. Va a ser en el mundo o en el ciberespacio. Ahora, ¿cómo y con qué? Dentro de esa propuesta metodológica que he entregado, está basada en 3 modelos educativos que son importantísimos, y esa combinación en la cual yo hago un recorrido metodológico explicando el mismo, tiene que ver con 3 modelos pedagógicos fundamentales. La pedagogía activa, que permite que el estudiante se mantenga de manera dinámica en una interacción con el docente. La pedagogía o educación con un enfoque por competencia, que ya está en nuestro currículo y permite que el estudiante adquiera habilidades a partir de la práctica. Y el aula invertida, que trata de que el maestro, en el momento que está interactuando con el estudiante, olvide ese rol discursivo, esa cátedra, ese vaciado de contenido, y que vaya entonces a la práctica con el estudiante. Por eso se llama aula invertida. Ustedes saben que en la escuela regular nos mandan las tareas para la casa y el estudiante nos da la teoría en la escuela. Entonces la aula invertida trata de lo contrario, que el momento que el profesor se pasa con el estudiante esté en una práctica guiada permanente y que el estudiante vea esa teoría en su casa, para la cual va a tener tiempo, desde escuchando un podcast, ya esté en Spotify o en cualquier plataforma, o en YouTube, o que se lo pasemos por WhatsApp, viendo un video de YouTube, viendo cualquier tipo de recursos, pueda escuchar y ver la teoría, y luego ya ese momento de interacción sea una práctica guiada con el docente. Entonces, ya sea para la radio o para la televisión, que ese momento que el docente tiene con esa asignatura para ese estudiante vaya haciendo prácticas guiadas con él para que le permita adquirir competencia, pero que también le permita estar activo y conectado al dispositivo. Recuerden que el dispositivo y el computador es lo mismo que un lápiz y un papel. Totalmente igual. Lo que va a cambiar es la forma en cómo se utiliza esa herramienta que nosotros le llamamos computadoras o tablet en un espacio de educación virtual. Esta propuesta va a conllevar algo que también está basado en el currículo, que es una planificación a través de proyectos de investigación que va a permitir que los estudiantes, sin importar el nivel o la edad, vayan haciendo proyectos de investigación que permitan a los padres, en el horario que tienen disponible durante el día, porque si enrolamos a todos los padres y la familia en un horario de 8 a 12, pues no es posible tener a todos los padres acompañando a sus hijos en ese horario, porque muchos de nuestros padres tienen que buscar la comida y sabemos ya de nuestra realidad, de nuestro contexto. Y en tal sentido esto le da flexibilidad al mismo sistema de que durante el día el padre tenga la posibilidad de acompañar a su niño, porque va a tener clases en diferido, pero además los maestros van a poder tener sus clases, grabarlas, enviarlas por las plataformas que tienen disponibles, dejarlas colgadas en otra plataforma, cuadernillos de trabajo para los niños, impresiones físicas, tener muchas opciones, que es lo que en este momento nos está demandando la circunstancia. Cuanto más flexibilidad y posibilidades demos, mayor será el universo de estudiantes que van a ser afectados de manera positiva. Escuchando a Ronald, me llega a la cabeza preocupaciones, porque parece que no es tan fácil como uno piensa en función de los anuncios que se han hecho. Porque uno se pone a visualizar. Durante 2 meses vamos a estar trabajando con los profesores. Vamos a capacitar a los profesores.
Yo pregunto, ¿ya tenemos lista la plataforma para eso? ¿Tenemos los equipos de los profesores? Yo no sé si Ronald tiene esta respuesta, pero estoy reflexionando en voz alta. Por un lado, pero también habló de que los padres van a jugar un papel importante en este proceso, lo que implica que al padre y la madre habrá también que darle alguna instrucción para que acompañe a sus hijos en el momento que tengan disponible y que coincida preferiblemente con el momento en que se está impartiendo la docencia. Eso son preferencias. Esos temas que igual, ¿cuál es la plataforma que va a usar el ministerio? Ya se sabe de las tantas que hay y que se han especializado. ¿Qué tiempo nos va a tomar la digitalización y la creación de las bibliotecas virtuales para que esos muchachos tengan acceso a los contenidos que decidamos que son parte de la currícula? Yo no sé de verdad, y ahora estoy pensándolo con más madurez, aunque ya le dije a Giovanni en algún momento, que a lo mejor una decisión correcta hubiese sido, porque estamos hablando de 2 meses, iniciar en enero, pero ya eso no hay que pensarlo, porque ya hay una decisión por parte de las autoridades de iniciar el día 2 del mes de noviembre. Pero me surgen esas inquietudes, Ronald. Sí, la decisión de iniciar es buena, es muy buena, porque iniciando se va rompiendo con la inercia. Y recuerden que las posibilidades que tienen nuestros niños, en la medida que nosotros nos quedamos detenidos en un punto, no solamente significa detenerse, también significa retroceder porque otros van avanzando. Entonces, había que iniciar la clase y creo que fue una buena medida del doctor Roberto Furcal y del presidente Luis Abinader anunciar el inicio de la clase el 2 de noviembre. Si existen los equipos para los maestros, sí están aquí los equipos. Creo que el mismo ministro Roberto Furcal ha dicho que los maestros se le van a entregar los equipos que la pasada gestión dejó en almacenes. Por ende, tenemos los equipos para la formación de los docentes. Se van a estar entregando a partir de la próxima semana. La tercera pregunta, las decisiones sobre qué software o plataforma va a correr y ahí diferenciar para nuestros amigos televidentes. No es solamente la difusión de una información. Claro. Podemos dar por WhatsApp, por Facebook y podemos decir esto. No es cuando usted dice envíe una tarea, usted está enviando información que no es educar. Por ahí no se educa, no es una plataforma donde se crea ese clima educativo, aunque sea desde la virtualidad, que permite que un estudiante adquiera aprendizajes. Entonces hay una plataforma muy específica que permiten que los docentes y los estudiantes jueguen un rol. Y por mencionarle algunas, tenemos a Moodle, tenemos a Blackboard, tenemos a Classroom, donde se pueden colgar algunos elementos o recursos que permiten la interacción y el aprovechamiento del aprendizaje para ambas partes. Esta plataforma no es tan fácil definirlo y decidirlo, y por eso decía lo de la entrega de mi propuesta en el día de hoy, porque no da igual tú tener una plataforma como Blackboard, por decirte algo, que utiliza alguna universidad con 30.000 estudiantes, 40.000 estudiantes, y cuando esa plataforma tiene un tráfico, tú calculas ancho de banda que nosotros poseemos, servidores, el tráfico que tú puedes tener, a tú decir, en este espacio yo voy a tener 2 millones de estudiantes transcurriendo o recorriendo esa calle, para que nuestros televidentes como más o menos no comprendan. No da lo mismo tú tener 10 carros en una autopista recorriendo al mismo tiempo que tú tener 2.000 carros al mismo tiempo en la misma. Bueno, pregúntenle a la Junta si es igual. Entonces, eso es un punto interesante y sobre eso se está discutiendo y el ministerio está tomando decisiones que va a estar informando en los próximos días, próximas horas. Y eso es importantísimo que ustedes lo tengan pendiente como buenos orientadores de estos procesos educativos que son a través de su programa. Y luego lo otro, la metodología, los libros, las decisiones que se toman en cuanto al currículo. ¿Cuáles recursos queremos nosotros que nuestros estudiantes vean? No es lo mismo hablar de un texto funcional, la carta, y que el niño te lea un ejemplo de una carta que se hace en Valencia, que una carta, un texto funcional que hicieron los muchachos en una ciudad de República Dominicana. Al final los ejemplos y ese contexto tiene mucho que ver con
ya nosotros lo hemos vivido en algunos momentos. Esas decisiones de los textos es importantísima porque de lo que lee el estudiante es lo que se va a reflejar la intención educativa que yo tengo sobre él. Entonces también sobre eso se está trabajando, se están tomando decisiones y eso va a estar montado, esa biblioteca de recursos para nuestros estudiantes. Así que creo que nosotros... ¿Textos únicos, Ronald? ¿Cómo? ¿Con textos únicos? No creo, y esto lo digo ya yo especulando, porque no tengo respuesta a esto, pero no creo que en este momento podamos tener textos únicos, sino que vamos a tener una diversidad de textos que puedan servir a nuestro contexto por una cuestión de tiempo. La República Dominicana tiene cerca de 10 años sin libros de textos actualizados. Ya es hora, y así el ministro Roberto Fulcar lo ha manifestado en otros momentos, de ese llamado a tener unos textos que estén con nuestro currículo, que es un currículo con un enfoque por competencia, pero los textos que tenemos ahora solo nos hablan de contenido y hay una diferencia abismal entre uno y lo otro, y por eso estamos hoy un poco rezagados en esta toma de decisiones que pudo haberse resuelto en otros momentos, pero no vamos a llorar sobre la leche derramada. Ahora lo más importante es avanzar, iniciar, cortar y construir. Ronald, nos quedan unos minutos y me gustaría en estos minutos, Junior, debatir un tema que en los últimos meses, ya cuando concluyó el año escolar y a punto de concluir el año escolar, vimos en las redes videos circulando de estudiantes peleando en las aulas, estudiantes agrediendo a profesores. ¿Cómo lo maneja el Ministerio de Educación? ¿Cómo lo maneja el director de la regional 10 y los directores de distrito? ¿Cómo manejan este tipo de comportamiento de estudiantes que agreden con lápiz, con tijeras, estudiantes que pelean dentro del aula, cosas que a veces pues daña un poco la imagen del liceo, de la escuela al cual pertenecen? Y yo sé que ese tipo de conducta hay que irla cambiando, y sé que son la excepción, no es lo normal que se vea esto en las escuelas públicas, pero ¿cómo ustedes lo manejan, este tipo de acción, para evitar de que se duplique y se siga haciendo? Exacto, la Escuela Dominicana tiene primero un programa que ha firmado junto con UNICEF, que es el programa de cultura de paz que se lleva en todas las escuelas. Comenzó en esta regional 10, hay que decirlo, como proyecto piloto con UNICEF en Boca Chica, donde teníamos el proceso de resolución de conflicto entre iguales y con las familias, que nos dio muchísimos resultados. Los niveles de violencia en los centros educativos bajaron considerablemente. Pero hay que apuntar algo que normalmente digo, pero que es bueno siempre recordarlo. La violencia en la escuela no es de la escuela. La violencia en la escuela no es más que un reflejo del contexto en el que nuestros niños se están formando. Se refleja en la escuela porque es donde más tiempo pasan y donde más hacen interacción los unos con los otros. Pero no es una violencia de la escuela, sino el contexto de donde vienen los niños. Luego, con la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo y el fiscal Milciades, nosotros hemos hecho un acuerdo, una alianza interinstitucional interesantísima, donde ha habido un despliegue, hubo un despliegue en ese momento, sobre todo con estos actos de violencia que tú nos mencionas, que fueron una realidad, un despliegue de todos los fiscales de la provincia de Santo Domingo en escuelas, haciendo formación para la resolución de conflictos, para el diálogo, procurando que los estudiantes, sus capacidades de negociación aumentaran. Y esto también tenemos que decir, en las mediciones que hicimos posteriormente a esos acuerdos y a esa formación, también hubo una baja en los niveles de violencia, con la participación también de la Policía Preventiva, de la Policía Nacional, Policía Escolar. Nosotros hemos hecho estos acuerdos, tenemos acuerdos con ADP y Xiomara Aguante como regional de manera particular. Fuera de esos grandes acuerdos que se hacen a nivel ministerial, la Regional 10 ha hecho acuerdos locales, acuerdos del contexto, para nosotros reducir, minimizar y en algunos casos hasta mitigar estos actos de violencia que nos afectan a todos, las escuelas dominicanas. Pero seguimos con esto de cultura de paz, pero también con proyectos de vida y promoviendo en los centros y en las comunidades el acompañamiento de los padres a las escuelas y el acompañamiento de los dirigentes comunitarios,
porque es una cuestión donde debemos involucrarnos todos, incluyendo los comunicadores sobre todo. Antes de irnos, Giovanni, ya que tú te metiste en el tema de la violencia y una respuesta excelente por parte de Ronald, establecer que es un reflejo de nuestra sociedad. A mí me gustaría saber, para reforzar eso que ya hablaste de esa labor preventiva, ¿qué están haciendo la escuela para el fomento de los grupos culturales dentro de los recintos? Estamos hablando grupos de teatro, me dirá, y esto, estamos hablando de grupos de coros, estamos hablando de poesía, los equipos para practicar béisbol, que increíble. Voleibol. República Dominicana no tiene una política deportiva, educativa, no la tiene. Eso está muy en la espontaneidad de los estudiantes. Ellos son los que deciden. Si tienen un buen profesor de educación física que le cae bien, hacen un grupo y hacen un equipo de basquetbol o lo pueden hacer de voleibol. Eso es muy espontáneo. Sí. ¿Cómo vamos en esa materia? Igual, como regional, y aquí tengo que apuntar, y creo que como sistema también estamos avanzando en esa materia. Justo en el mes de diciembre concluimos con los Juegos Escolares Nacionales, de la cual la Regional 10 fue la ganadora también del trofeo y de la mayor cantidad de medallas de oro en el medallero, ganándole a la sexta zona, que era Monte Plata en esta ocasión. Y aquí tenemos el fomento, y desde los espacios que hemos estado trabajando, los grupos culturales, y esto me acuerda mucho, estos grupos culturales que se construyeron en mi época, en Guachupita, que siempre están esa dinámica del grupo de niños y de jóvenes haciendo cultura en los barrios, grupos de baile, grupos de teatro, con un sentido social y crítico. Y todo esto lo estamos, sí, cultivando en la escuela. Tenemos una modalidad en arte que cada vez se fortalece más, donde estamos promoviendo sobre todo las danzas folclóricas de la República Dominicana, las bandas escolares, una banda que se hizo viral también de la Regional 10, de una de nuestras escuelas, que llegó a estar hasta en Telemundo, en CNN y en Univisión también, que fue la banda que tocó en el metro, que también es una de la estrategia que tenemos como regional, difundiéndolo nosotros. Estás hablando de tu regional, yo estoy hablando de la política, claro, sí, del ministerio, porque lo que tú haces está muy bien. Ahora, ¿cómo entonces, continuando con la regional positiva? Continuando con la regional. También tenemos lectura en el metro, que también nace aquí, en el teleférico, que también nace aquí en la regional, donde leemos cuentos de valores cuando se podía. Nuestros estudiantes subían con la familia y leían un cuento de valor en cada una de las cabinas del teleférico. Y esos son elementos importantes para ir dinamizando estos temas culturales. Pero hay que hacer grandes alianzas con los ayuntamientos, con las escuelas laborales, pero sobre todo también, y esto le digo de primera mano, que nuestro nuevo senador, Antonio Taveras, tiene la posición de incentivar todo esto en los barrios de la provincia de Santo Domingo. Junior, la verdad que excelente participación de Ronald. Creo que llegó como anillo al dedo en un momento en que ya en unos días inicia formalmente el año escolar. Creo que esas experiencias que compartió con nosotros y el público televidente serán de mucha importancia. Señores, conversamos con Ronald Santana Caro, quien es el director de la regional número 10 del Ministerio de Educación. Gracias a él por haber estado con nosotros. A ustedes, pues gracias siempre por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.